Vamos a mirar si ya estamos en vivo por Facebook, gloria al Señor, en vivo por Facebook, transmitiendo hoy 16 de julio, 16 de julio, 16 de mayo. Vamos a ver si estamos en vivo o no. Momento, si ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo, gloria al Señor. Bueno, muy bien. Bienvenidos todos, bienvenidos en esta bella hora. Mi querida hermana Patricia y mi hermano Jorge, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Ok, Dios me... Aquí dispuestos a oírlo y a estudiar todos los días más. Amén. Y sobre todo a acumular y acumular conocimiento, que después de un tiempo uno se pregunta dónde aprendí todo esto. Y recordemos, repitiendo, analizando, preguntando, y para eso es la Escuela de Formación Bíblica Integral. Estamos en el curso de Geografía e Historia Bíblica, ¿sí? Estamos estudiando desde Génesis hasta Apocalipsis la historia de un pueblo llamado Israel, desde su inicio hasta el finalizar en Apocalipsis. Y vamos en el video número 11 del curso de Geografía e Historia Bíblica. Recordemos, mis amados hermanos, que tenemos 10 mapas para usar, 11 mapas. Tenemos 11 diferentes mapas. Los que quieran tomarle foto, capture, que no lo tengan, hágalo con confianza. Me puede enviar un mensaje, ahí están los mapas, pueden verlos cada uno. Hoy vamos a sumar una, ¿cómo se dice? Vamos a sumar eso, ahí están los mapas. Hoy vamos a sumar una información que aprendimos esta mañana. Mi hermana Patricia, mi hermano Jorge, mi hermano Jesús, también mi hermana Evelyn, que está por ahí atrás. Les cuento a todos que hoy en la mañana, estudiando Segundo de Reyes, encontramos una nueva información que tenemos que anotarla y tenerla de referencia, ¿ok? Quisiera preguntarles, ¿no se escucha bulla por atrás? ¿Se escucha perfecto el sonido? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Es que mis vecinitos están de rumba, entonces se escucha fea la situación. Bueno, oído. Quiero hacer dos correcciones que gracias a mi hermana Patricia, que me envió un WhatsApp y me corrigió dos datos históricos importantes. El primer dato tiene que ver con la mamá de Alejandro Magno. Se llamaba Olimpia, ¿ok? La cultura griega, Alejandro Magno, el primer emperador griego, la cultura griega se le conoció como helenismo, ¿cierto? Pero la mamá de Alejandro Magno no se llamaba Helena, se llamaba ¿cómo? Olimpia. Ese es el primer dato que vamos a corregir. Y el segundo dato que vamos a corregir es que ayer, hablando del Mar Muerto, miremos el Mar Muerto, todos ustedes deben saber dónde queda Israel y sobre todo diferenciar el Mar de Galilea aquí en el norte, el río Jordán y el Mar Muerto. Hay una información del Mar Muerto que mi hermana Patricia ayer me corrigió, y es que el Mar Muerto, la gente no se hunde, no por la gravedad, porque el Mar Muerto está debajo del nivel del mar, no. Realmente no se hunde es por la densidad del agua, los diferentes minerales como la sal, ¿verdad, hermana Patricia? ¿Cierto? No permite que las personas se hundan, por más que usted quiera hundirse, no puede. ¿Cierto, hermana Patricia? ¿Estamos bien ahí? ¿Ok? Entonces ese datico, nuestra hermana Patricia nos lo regala. ¿Listo? Bueno, esas dos correcciones. Hoy vamos a sumar algo que estudiamos en la mañana, dos informaciones. Váyanse a Segundo de Reyes 17. Oído.
Tengan abierto Segundo de Reyes 17. ¿Listo? Présteme atención. Cuando hablamos de Israel, usted tiene que saber una información obligatoria, la base. La primera base, su conformación. Entonces Dios llama a Abraham, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, y Jacob le cambian el nombre por Israel. Jacob tiene 12 hijos y esas son las 12 tribus de Israel. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí se conformó el pueblo. Esa es la primera información que usted tiene que saber. La segunda información es cómo ellos salen de Egipto, llegan a la tierra prometida y la conquistan. Ahí se nos va Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué y Jueces. Ahí se nos fue. Después usted tiene que saber que el pueblo pide un rey, y el primer rey Saúl, el segundo David y el tercero Salomón. No se le olvide esos tres. ¿Por qué? Porque esos tres reyes son los únicos que gobernaron la nación unida. ¿Ok? La nación unida. Esa es la tercera información. ¿Cuál es la primera? La conformación. Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus de Jacob y de Israel. Después, conquista, o sea, salen de Egipto, llegan a la tierra prometida, conquistan. Entonces, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, José y Jueces. ¿Listo? Después, los tres primeros reyes. Saúl, David y Salomón. Salomón es hijo de David. ¿Cuál es la quinta información? Vayan anotando. Quinta información. División del reino. Muere Salomón en el capítulo 12 del primer libro de Reyes. Mire, no se les puede olvidar ese texto. Primero de Reyes 11, muere Salomón, y en el 12 se divide Israel. No se le puede olvidar esa información. Se divide en dos. 10 tribus al norte toman el nombre de Israel y 2 tribus al sur toman el nombre de Judá. Ahí está. El reino de las 10 tribus de Israel al norte y el reino de las 2 tribus de Judá al sur. ¿Ok? Hasta ahí es lo que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy. Hasta ahí. Pero viene una información nueva que ustedes deben tener anotados en Segundo de Reyes 17. ¿Por qué? De Primero de Reyes 12, donde se divide, hasta Segundo de Reyes 17, está una nación dividida, 10 en el norte, 2 en el sur. Pero en el 17, oído, termina de desaparecer todas las del norte. ¿Por qué digo termina? Porque las 10 tribus del norte se fueron de 3 maneras. Óigame. Las 10 tribus del norte desaparecieron en 3 etapas. Entonces, todos ustedes tienen anotado en sus mapas Salmanasar, rey del imperio asirio, Segundo de Reyes 17, Sargón 2, Sennacherib, ¿verdad? Pero vamos a anotar 2 reyes antes de esos 3. Y el primero se llama Pul. Anoten eso. Segundo de Reyes 15:19. Vamos a leer. Segundo de Reyes 15:19. ¿Qué dice, por favor? ¿Quién me ayuda si es tan amable? Por favor. Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 19. Segundo de Reyes 15:19. Sí, señor. ¿Qué dice? Vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Ok. Siga, el versículo 20 también, por favor.
E impuso Manaén este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 ciclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo allí en el país. Ok, nótese que ya en el capítulo 15, versículos 19 y 20, vemos a un rey de Asiria llamado Pul. Y ese rey de Asiria llegó, y el rey de Israel de las 10 tribus del norte, llamado ¿cómo? Manahem, le dio dinero, le dio un pago para que no lo invadiera. Anoten eso. Pul, rey de Asiria. Segundo de Reyes 15, 19. Ese es el primer coqueteo, perdóneme la expresión, de invasión. ¿Ok? Bueno. Segundo. Capítulo 15, versículo, ahí mismo en ese capítulo, versículo 28. ¿Qué dice, por favor? 27, por favor, y 28. Reinado de Peca. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Siga, por favor, el 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel, Bet, Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivo a Asiria. Oh, y esa es la nueva información. ¿Cuál? Que en el capítulo 15, versículo 29, hay una información nueva que tenemos que colocar. Y es que, miremos el mapa. En el norte, ¿sí? ¿Oído? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? Aquí, ¿sí? En el capítulo 10 de Segundo de Reyes, el rey de Siria, oído, rey de Siria, no de Asiria. Siria es un país que queda en el norte, su capital Damasco, miren el mapa. Y ese rey se llevó, llamado Hazael, alguien que me lo corrija, por favor. Segundo de Reyes 10. Y Hazael, rey de Siria, se llevó 2 tribus y media. Él fue el primero en cercenar. 2 tribus y media. ¿Ok? ¿Alguien puede leer, por favor, Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 31 y 32? ¿Qué dice, por favor? Segundo de Reyes 10, 31 y 32. Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, dice. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. ¿Hasta qué versículo es? Disculpe. 33. Desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Amón, hasta Galaad y Basán. Entonces miren el mapa. En Segundo de Reyes 10, de las 10 tribus del norte, desaparecieron 2 y media.
Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que quedan al lado oriental del Jordán. Miren el mapa. Este es el Jordán y el lado oriental es este. Esas desaparecieron. ¿Cuántas tribus quedan en el norte? 7 tribus y media. Benjamín, Dan, Efraín, media de Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Pero en Segundo de Reyes, capítulo 15, ¿sí?, versículo 29, cuando el rey del norte es Peca, viene un rey llamado Tiglat-Pileser y se lleva a una tribu. ¿Cuál es esa tribu? Se llevó a una de las 7 y medias del norte que quedaban. ¿Quién me dice cuál fue esa tribu? Ahí dice el texto. Neftalí. Sí, señora, Neftalí. Miren el mapa, por favor. Aquí, miren el mapa. Se llevó esta tribu. El rey del imperio asirio, no Siria el del norte, no. Ahora es el rey del imperio asirio. Ya uno había venido antes, llamado Pul. Pero Pul le dieron una platica y Pul siguió derecho. Pero ahora viene este Tiglat-Pileser y se lleva a Neftalí. Entonces vamos a tener que sumar esa nueva información. 1. En el capítulo 10 se van 2 tribus y media del lado oriental del Jordán. En el capítulo 15, versículo 29, se va otra tribu, Neftalí. Y en el capítulo 17 se terminan de ir el resto de tribus, o sea, 6 tribus y medias, se las lleva Salmanasar, rey de Asiria. ¿Estamos listos en esa información, por favor? Recordemos, cuando leemos Segundo de Reyes, debemos estar pendiente del capítulo 10, del capítulo 15, del capítulo 17 y del capítulo 24. A ver, repítanlo conmigo. Capítulo 10, 2 tribus y media desaparecen. Capítulo 15, una tribu desaparece. Capítulo 17, 6 tribus y media desaparecen. Y capítulo 24, las tribus del sur, Judá y Simeón, se la llevó el imperio babilónico Nabucodonosor. No hay más gente ahí. Esa tierra duró deshabitada 70 años. A los 70 años, ¿quiénes regresaron? Solo los judíos. Y las otras tribus, hasta el día de hoy, no las he vuelto a ver, dice la canción. Hasta el día de hoy están desaparecidas. ¿Estamos claros ahí? Entonces recuerden, formación de Israel. Segundo, caminata a la tierra prometida y conquista. Tercero, los 3 primeros reyes de la nación unida. Cuarto, una nación dividida que se va yendo a pedazos. Se caen 2 tribus y media en el capítulo 10 de Segundo de Reyes. Se va después otra tribu en Segundo de Reyes 15. Se va después 6 tribus y media en el capítulo 17. Y en el capítulo 24 terminan de irse las 2 del sur. ¿Estamos claros hasta ahí? Recuerde, 70 años después regresaron solo las del sur, los judíos. Y después, 500 años después, nació Jesucristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos estudiando los emperadores. Ayer estudiamos, por ejemplo, a ver, de memoria, al primero que estudiamos, a Julio César. Bueno, antes de ayer hablamos de Julio César, Cleopatra, Marco Antonio, Pompeyo, la dinastía de los Ptolomeos. Hablamos de Ptolomeo 12 y 13. El papá de Cleopatra es el 12, el 13 es el hermano menor que se casa con Cleopatra. Después de morir se casó con Ptolomeo 14 y Cleopatra tuvo un hijo con César que le llamaron Cesarión o Ptolomeo 15. Pero se levantó ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Quién se levantó?
Yadira, no te escuchamos nada. Yadira. Octavio, Octavio Augusto. Octavio Augusto César. César, el primer emperador. Y ahí murió todo el mundo. Ya Cleopatra vio que Octavio es el nuevo emperador y se suicidó después de la muerte de su hijo. ¿Sí? Después de Octavio, ¿quién vino? Tiberio. ¿Sí? Y ya anotamos los versículos. Después de Tiberio está Calígula, pero Calígula no aparece en la Biblia. Después de Calígula está ¿quién? Nerón, el cuarto. Y en Nerón, llegamos hasta Nerón, en el tiempo de Nerón. Don hermano, Claudio, faltó Claudio. Ay, usted tiene razón. Claudio es Gracias. el cuarto. Sí, señora, eso es. Pero practicamos la memoria. Primero, Octavio Augusto César. Segundo, Tiberio. Tercero, Calígula. Cuarto, Claudio, que ese sí aparece en la Biblia. Aparece Octavio Augusto César, aparece Tiberio, Calígula es el único que no aparece. Sí aparece Claudio y aparece Nerón, pero Nerón no aparece con el nombre Nerón, aparece con el nombre de Augusto, Augustus, pero recuerden que la palabra Augustus y la palabra César son calificativos magnánimes, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué cantas, Lisset? Cuéntame. ¿Qué le cantas al niño? Lo que pasa es que él viene y me muestra una vela y entonces él ahora no puede ver velas porque me dice, mami, mira el cumpleaños, canta, canta. Vea pues, ya, menos mal ve las velas y no las tortas, ¿no? Porque ya pasa comiendo después. Bueno, sigamos nosotros. Llegamos hasta Nerón, ¿sí? Vamos a seguir mirando. Ya anotaron los años, ¿verdad? Tienen anotados los años. A ver, déjenme buscar aquí. Emperadores, Roma, Roma, Roma. Emperadores, ok. Y ya vimos, ¿sí? A ver. Ya estudiamos nosotros a Julio César, ya estudiamos a Tiberio, a Claudio, Calígula no está, Nerón, ¿sí? Y la dinastía Flavia. Hoy vamos a entrar a estos tres, oído. Estos tres que vamos a ver, Vespasiano, Tito, Domiciano, son importantísimos. No aparecen en la Biblia, no aparecen, pero sí afectaron la Biblia, afectaron la historia. ¿Sí? ¿Por qué? Este Vespasiano es el papá de Tito y de Domiciano. Los tres llegaron a ser emperador en su tiempo. Vespasiano entre el 69 y 79, Tito entre el 79 y 81 y Domiciano entre el 81 y 96. Estos tres emperadores caben dentro de la Biblia, aunque no aparecen sus nombres. ¿Por qué? Porque el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se escribe en el año 90 después de Jesucristo. Y si ustedes miran acá, en el año 90 estaba reinando ¿quién? Domiciano. Ya vamos a hablar de este Domiciano. Vamos a comenzar hablando de Vespasiano. Este emperador del 69 ¿a cuándo? A 79. ¿Quién me dice, por favor, qué sucedió entre el 69 y el 79 que no se nos puede olvidar en la Biblia? ¿Alguien sabe? Deme la cita. Que Juan fue enviado a la isla de Patmos cuando él era emperador. No, ese emperador es Domiciano, el último. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió mientras Vespasiano entre el 69 y el 79 es emperador? ¿Qué pasó? Ya sé. Dígame. En el año 70 Tito entró a Jerusalén, quemó el templo y destruyó todo. Ok, entonces Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, por favor? Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. ¿Quién lo lee?
¿Dónde está? Disculpe, repito otra vez la cita. Mateo, Dígalo, María Luis. Mateo 24, 1 y 2. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ¿qué pasó en Segundo de Reyes 24, por favor? ¿Qué sucedió? En Segundo de Reyes 24, no busquen, deben sabérselo de memoria. Hay 4 cosas importantes en Segundo de Reyes. Nabucodonosor se llevó a las tribus del sur. Y Destruyó a Jerusalén y el primer templo. esa información no puede faltar. Ya ese templo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ese templo ya había sido destruido y lo habían vuelto a construir en 46 años. Y Jesús les da una mala noticia a sus discípulos, porque los discípulos le dijeron: ven Jesús, ven, mira, te vamos a mostrar el orgullo de los judíos, que era el templo de Salomón, el segundo, que oído Nerón, el del capítulo 2, Nerón, ahí hay un Herodes, perdón, no, Nerón, no me equivoqué, Herodes, el grande, no lo confunda con el tetrarca, no es el mismo. Herodes el grande le había metido platica a ese templo y lo había hecho 10 veces más grande que el original de Salomón. Era un templo hermosísimo y los judíos estaban contentísimos por ese templo y era su orgullo. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, que la iglesia se reunía en el templo, es en ese templo, en el de Salomón. Pero cuando Vespasiano es el emperador, ¿sí? Espere, antes de seguir. Recuerden entonces, el rey Salomón, en Primero de Reyes 5, 6, 7, 8, por ahí, edifica el primer templo. Pero en Segundo de Reyes 24 es destruido por Nabucodonosor. ¿Cuántos años duraron ellos en Babilonia y regresaron? 70 años. Regresaron. Y en Esdras 1:1 dice: el rey Ciro de Persa reedifica en la ciudad del templo. Entonces los judíos comenzaron a edificar la ciudad del templo. Cuando Jesús nace, ese templo no es el original de Salomón, es una reconstrucción. Y Jesús mira el templo y dice: pues muy bonito, pero les tengo una noticia. ¿Cuál? Se va a cumplir una profecía. ¿Quién me dice dónde está esa profecía? Se bajó la luz. Que no se vaya a ir, Señor. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Señor, se escucha. Ok. Jesús dijo tácitamente hablando: pues les tengo una mala noticia, hay una profecía sobre este templo. ¿Quién sabe dónde está esa profecía? Mateo 24, 1 y 2 que acabamos de leer. Sí, eso ya estaba profetizado cuando Jesús dice: ese templo se va a destruir, que se destruyó en el 70. Ya hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que ese templo también lo van a destruir. ¿Alguien recuerda? ¿Quién lo recuerda? ¿Alguno? Vámonos para Daniel capítulo 9, versículo 26. Desde el 25.
¿Quién lo lee, por favor? Se les olvidó las 70 semanas de Daniel, señores. Se les olvidó el Daniel orden. 9, 25 al 26. Daniel 9, 25 al 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Hasta y ahí. su fin será consumación. Hasta ahí sí lo vio. Daniel está diciendo, después de que le quiten la vida al Mashiach, el pueblo de un príncipe va a venir y ¿qué va a pasar? Va a destruir la ciudad y el santuario igual que Babilonia lo hizo 70 años atrás. ¿Se dan cuenta? Lo está profetizando Daniel, que ya pasaron 70 años de la destrucción de Jerusalén. Pero está diciendo, van a dar otra vez la orden, entonces cuenten 463 años, 69 semanas, de a 7 años cada semana, 463 años, después de que Ciro de la orden, va a llegar el Mashiach, y al Mashiach lo van a matar y otra vez van a destruir el templo. Entonces en Mateo capítulo 24, por favor, versículo 1 y 2, escriban Daniel, capítulo 9, versículo 26, que dice que lo iban a edificar y que lo van a volver a destruir. ¿Listo hasta ahí? No se les olvide esa información, porque hoy 2024 están apareciendo personas inescrupulosas, que la Biblia es una mentira, que eso es falso. Y hace unos días en una charla con unas personas les hablé de este tema y ¿sabe qué me dijeron? No, ese versículo 1 y 2 de Mateo 24 lo pusieron después. Jesús no dijo eso. Eso fue alguien que lo colocó ahí. Entonces la respuesta es, ¿y por qué no lo dijo? No, porque eso no estaba. Sí, Daniel ya lo había profetizado también. Usted me va a quitar estos 2 versículos, entonces quíteme los de Daniel, y terminan quitando la Biblia entera. ¿Se dan cuenta? ¿Afilaron sus espadas o no? Díganme por favor. ¿Sí? Bueno. Entonces, este Vespasiano, déjenme mostrarle aquí un momento. El emperador Vespasiano, ¿sí?, es el que tiene un hijo llamado Tito, y este Tito es el que destruye Jerusalén. Déjenme mostrarle un mejor mapa. A ver por aquí. ¿Dónde? Vamos a hacer esto acá. Un momentico. Mapas. Miremos aquí algo. Vamos a ver el mapa de esa tierra donde está aquí Roma. Mire, por ejemplo, Roma, Italia. ¿Sí? ¿Sí se ve o no se ve? A ver. Así, pequeñito. No mucho. Ahí. ¿Sí ven a Roma? Sí. ¿Ven a Israel aquí? ¿Se ve o no se ve, por favor? ¿Sí se ve? ¿Buenas? ¿Me Sí, escuchan? señor. ¿Sí? Bueno. Los israelitas, oídos, los israelitas nunca se rindieron. Los judíos no se rendían. Y los judíos inventaban revueltas, mataban romanos, se armaban. Y un día, unos judíos, se me olvida el nombre de esa guerra, matan casi a 1000 soldados romanos. Entonces el emperador Vespasiano dijo, me cansé. Y le mandó una carta a su hijo Tito, vean el mapa por favor, su hijo Tito, que estaba con las tropas en Egipto, y él estaba con las tropas Vespasiano en Italia. Vespasiano se vino con 2 o 3 legiones, 6000 soldados, y
este Tito, que está en el sur, en Egipto, coge 2 legiones y fue el primero en llegar ¿a dónde? A Judá. Y él fue, por eso se dice que Tito, no Vespasiano, que Tito es el que destruye Jerusalén, pero el emperador es Vespasiano. ¿Estamos claros? ¿Sí? Destruyeron el templo, destruyeron todo. Ahora, oído, cuando Vespasiano muere en el 79, Tito reina solo 2 añitos, del 79 al 81. ¿Por qué? Porque su hermano Domiciano lo mató para quedarse con el imperio. Lo raro es que si ustedes se acuerdan que veníamos leyendo, espérense un momentico, vamos a hacer algo acá. Me faltó el anexo. Vamos a leer algo acá, un momento por favor. Anexo emperadores. Ojo aquí, la información. Ya hablamos del primer emperador, Augusto, del 27 ¿al qué? Al año 14 después de Cristo. Ya hablamos de Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. De Calígula no aparece en la Biblia, pero ya hablamos de él, del 37 al 41 después de Cristo. Claudio se aparece en la Biblia, del 41 al 54 después de Cristo. Nerón aparece en la Biblia con el nombre Augustus, 54 al 68 después de Cristo. Nótese algo, el emperador Galba, el emperador Otón, o sea, desde el 68, miren esto, Galba, ¿cuánto reinó? 68 de junio al 15 de enero, 6 meses del 69. Otón reinó del 15 de enero al 16 de abril, 3 meses. Vitelio reinó del 20 de abril al 22 de diciembre. ¿Cuántos? Como 7 meses aproximadamente. Y llegó Vespasiano, o sea que en un solo año reinó Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano. ¿Y sabe qué pasaba? Vamos a leer. Galba, 68 al 8 de junio al 15 de enero del 69. Ascendió al trono con apoyo de las legiones hispanas y el Senado romano. Se autoproclamó como César a pesar de no formar parte de la dinastía de Julio Claudia. Fue asesinado por la Guardia Pretoriana tras reinar 7 meses. Sigue Otón, proclamado emperador por la Guardia Pretoriana. Se suicidó tras su derrota en la primera batalla de Bedriacún. Reinó 3 meses. Vitelio, proclamado por las legiones germanas del Rin en oposición a Galba y a Otón, a quien derrotó en la batalla de Bedriacún. O sea, Otón se suicidó porque Vitelio le ganó. Murió en Roma asesinado por las tropas de Vespasiano. Reinó solo 8 meses. Y llegamos a Vespasiano, proclamado con el apoyo de las legiones de Judea y Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? El hijo Tito. Reconocido como emperador tras la muerte de Vitelio, falleció por causas naturales a los 69 años. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que Augusto, ¿sí?, murió por causas naturales. Octavio. Tiberio murió por causas naturales. Calígula fue asesinado. Claudio murió por causas naturales. Nerón se suicidó, ¿sí?, tras ser proclamado enemigo público. Se me olvidó una información pequeña acerca de este Nerón. Este Nerón en el año 64 incendió la 4ª parte de Roma. ¿Están conmigo? Ojo a esto. Miren para acá. Cuando ustedes hablen de Nerón, emperador Nerón, ustedes van a ver una imagen muy famosa de Nerón. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Aquí, miren. Esa imagen es famosísima de Nerón, el que quemó a Roma.
porque mientras Roma se estaba quemando, Nerón estaba cantando con su lira en el balcón. Se dice que Nerón era pirómano. ¿Qué fue lo que sucedió? Que cuando Nerón incendia Roma y se le viene a él encima, él le echa la culpa a los cristianos. Más adelante vamos a hablar de esto. Comenzó la primera persecución mundial de los cristianos con Nerón. Él le echó la culpa, entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos en todo el imperio romano. Perdónenme, en Roma no quedaron cristianos. Les tocó huir. ¿Y dónde se reunían? Oiga, todo el mundo apagó las cámaras y solamente está la hermana Patricia. Hermana Patricia, ¿dónde se reunían los cristianos en Roma? En las casas. En medio de la persecución. En las catacumbas. En las letrinas, en los acueductos. Entonces no se le olvide que Nerón incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Sigamos leyendo por aquí. Entonces ya llegamos a Vespasiano, pero para llegar a Vespasiano hubo 4 emperadores en un solo año. ¿En el año qué? 69. Y Vespasiano es el que dice: me tienen cansados los judíos con sus revueltas, hágame el favor a destruirlos. Y Tito, que estaba más cerca, estaba en Egipto, fue el que destruyó. Se cumplió la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Vamos bien hasta Vespasiano. Después de Vespasiano, Tito toma el poder, pero reina solo 3 añitos. Vamos a mirar acá. Lean conmigo, por favor. Tito, primer emperador en ser hijo del anterior. Interesante. Es el primero en ser hijo del anterior. Gozó de una gran popularidad durante su gobierno, realizando diversas obras públicas como el Coliseo. Falleció por causas naturales a los 41 años de edad y 2 años de reinado fue edificado. Un momentico, porque lo que yo leí es que nombrado César Ascenso de Vespasiano durante fue asesinado en una conspiración. Lo que yo leí es que Domiciano mató a Tito. Un momento, voy a corroborar esta acción. Tito asesinado por Domiciano. Vamos a ver qué dice aquí. El emperador fue asesinado. A ver, no me dice nada. Tras 2 años Tito falleció a causa de fiebre. No, entonces era mi error. El que fue asesinado fue Domiciano. ¿Ok? Hay que ser humildes cuando uno se equivoca. Lo que pasa es que es tanta historia que cuando tú la vas a enseñar pueden ser que hayan unos daticos. Siempre hay que corroborarlos. Siempre corroborar. Recordemos, siempre nos vamos a corroborar los datos para que sean exactos. Entonces, a mí me llama la atención que este Tito hizo 2 cosas grandes. ¿Cuál fue lo primero grande que hizo? ¿Notorio? El Coliseo. No. Primero destruyó a, ¿cómo se llama? A Jerusalén. Destruye Jerusalén, se templo. lleva los utensilios del templo y construye un arco. Ya, no, vamos para allá. Vamos para allá. Tito destruye Jerusalén y el templo siendo general. Tito construye el Coliseo romano siendo emperador. ¿Estamos claros? Tito es un general, su papá Vespasiano es el emperador, destruye Jerusalén. Y cuando él es emperador, construye el Coliseo romano. ¿Se acuerdan del Coliseo romano? Sí. Miremos por aquí. Entonces,
Cuando Jesús salió del templo, se iba y se acercaron sus discípulos y les dijo que no va a quedar piedra sobre piedra. Así era el templo, miren, así era el templo de Herodes. Y aquí está el Coliseo romano. ¿Sí lo ven? Este es el Coliseo romano. ¿Sí? El anfiteatro de la época del Imperio Romano. Espérense que alguien entró. Vemos la entrada. Okay. El Coliseo romano, anfiteatro Flavio, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano construido en el siglo I. Está ubicado en el este del Foro Romano. Fue una de las grandes obras que construyeron el Imperio Romano llamado Coliseo, porque a su lado había una gran estatua del Coloso de Nerón, monumento dedicado al emperador Nerón, que posteriormente sufrió transformaciones y llegó a desaparecer. Entonces, este Coliseo lo edifica ¿quién? Tito. ¿Estamos? Pero lo edifica siendo emperador. Antes, cuando él no era emperador, sino su papá, él era un general, él destruyó a Jerusalén. Yo sé que aquí los que ya saben del tema me dirán, pero David muestra el arco del triunfo. Todavía no. ¿Quién sabe por qué todavía no lo debo mostrar? ¿Alguien sabe o no? Porque el arco del triunfo lo edificaron después de la muerte de Tito. Lo edificó su hermano Domiciano. Miremos otra vez las diapositivas. A ver. Vespasiano, Tito y Domiciano. Papá, hijos. Emperadores todos. Él era emperador. Vespasiano, y Tito, siendo un general, arrasó con Jerusalén. ¿Y con qué? Con el templo. Cuando muere Vespasiano y Tito es el emperador, construye el Coliseo romano. ¿Sí? Pero cuando Tito muere, ¿sí?, se levanta Domiciano, y Domiciano es el que le erige a Tito este arco llamado el Arco del Triunfo. Mírenlo por favor, el Arco del Triunfo. Déjenme buscar por acá una cosita. Roma, a ver si lo tengo o no lo tengo. Roma, ¿dónde está? Aquí, mírenlo. El Arco del Triunfo está ahí cerquita al Coliseo romano. ¿Quién edificó el Coliseo romano, por favor? Tito. Tito. ¿Y quién edificó el Arco del Triunfo? Domiciano. Domiciano, en honor a su hermano Tito. Y fue tanto el honor que en una de estas paredes internas existe este grabado que que Tito se llevó la menorá, la mesa de los panes. El historiador romano de origen judío Flavio Josefo explica que el candelero sagrado, la menorá, fue exhibido como trofeo en Roma y después depositado en el Templo de la Paz. Procopio, historiador bizantino del siglo VI, escribió que la menorá fue robada durante el saqueo de Roma por parte de los vándalos en el año 455 después de Cristo y posteriormente recuperada por el general bizantino Belisario, que la exhibió en Constantinopla antes de retornarla a Jerusalén. Entonces no se les olvide esa parte de la historia. Tito destruye Jerusalén en el 70, pero él no es emperador todavía, hasta ahora es general. Cuando él se convierte en emperador, edifica el Coliseo romano. Cuando él muere, su hermano Domiciano, acuérdense de Domingo, Domiciano, edifica el Arco del Triunfo cerca al mismo Coliseo romano. Están pegados. Recuerde que están junticos. ¿Sí los ve? Esta foto me gustó mucho cuando la logré encontrar. ¿Sí? Ahí está. Y este arco es hecho por Domiciano en honor a su hermano fallecido, el emperador Tito. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces retomemos rápidamente. Ayer y hoy hemos hablado de Julio César, el arquitecto de Roma.
Hablamos de Octavio Augusto César, el primer emperador. Hablamos de Tiberio, el segundo emperador. No hablamos de Calígula porque no aparece en la Biblia, el tercer emperador. El cuarto emperador sí está en la Biblia, Claudio. Hablamos del quinto emperador, Nerón. Y después de Nerón, en un año mueren 4 emperadores para llegar a Vespasiano, después a Tito y después a Domiciano. O sea que ¿de cuántos hemos hablado? Hemos hablado de 11 emperadores. Octavio Augusto César, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, 3 que murieron antes de Vespasiano, que es el noveno, Tito, y el 11º, el número 11, Domiciano. A ver, hermana Patricia, dígamelos de memoria. ¿Se puede o no? Inténtenlo. De memoria, bueno. A ver, ¿qué pasa? Bueno, el antepasado de los emperadores, a ver, entonces Julio César. Luego sigue Octavio, Tiberio, algo con C, el más malo de todos. El tercero, ¿qué? Calígula. Ay, ya se me olvidó. Calígula es el Calígula. tercero. No, Calígula es el cuarto, me falta el tercero. Espere, a ver, vamos a mirar otra vez. Vamos a ver. Octavio. Vamos a ver aquí. Tiberio. A ver. Augusto, Tiberio, Calígula es el tercero. Claudio es el cuarto. El tercero es Claudio Calígula. es el cuarto. Sí. Luego, tres No, que se matan. no, faltó uno malísimo que se suicidó, que fue el que... ¿Nerón? Nerón, ¿Qué? es Nerón. Nerón. Eso, ahora Nerón, sí. luego siguen 3 que mueren en un año, y luego la dinastía Flavia, que son Vespasiano, Tito y Domiciano. Miren, mis hermanos, los profesores de historia se matan años para que los alumnos aprendan eso y no lo aprenden. Si se enseñara en la Biblia, en los colegios de esta manera, sabríamos de historia. ¿Quién más se anima? A ver, otro que se anime y me lo diga de memoria. ¿Quién se anima? A ver. Pero no toda la vez. Yo no sé, yo creo que vamos a ver si lo grabé. Augusto César. Octavio Augusto César. Octavio Augusto César. Viene en el tiempo de Jesucristo, Tiberio. Luego viene Calígula, él no hay ningún reporte en la Biblia. Los dos anteriores sí se mencionan en la Biblia. Uno antes de Cristo, el año 14 murió, cuando Cristo tenía como 14 años. Y el otro en el transcurrir de la vida de Jesucristo. Bien. Luego viene Claudio, que es el que da la orden para empadronamiento. No. No es él. El que dio la orden para el empadronamiento fue el primer emperador. No. Octavio Augusto. Octavio Augusto. Claro, es el primer emperador. Sí. Miren esto. Tiberio, Espere un momento. Tiberio, Calígula, Claudio, luego viene Nerón, el que se suicidó, luego vienen 3 emperadores de corta duración su gobierno, no sé cuánto. Luego de esto se levanta la dinastía Flavia con Vespasiano, Tito y Domiciano. Se fue durante la destrucción del templo de Salomón y la destrucción de Jerusalén. En el año 20. Bueno, imagínense, hermana, que para que no sucediese ese lapso de que a veces no sabemos qué pasó, les soy sincero aquí entre nos, yo hago mis propias ayudas, mis propias diapositivas y me tocó hacer un video para aprenderme eso, de que fue Octavio Augusto César el primer emperador.
Les voy a mostrar el video para que se lo aprendan. Recuérdenlo, por favor. Miren esto. Si no se escucha, me avisan. Si se escucha, no digan nada, ¿ok? A ver, un momentico. Por acá está. En el año 27 antes de Cristo, Octavio Augusto César es nombrado el primer emperador. Título de soberano, dueño de la tierra, que gobierna sobre reyes. Restauró los principios de la República y construyó un templo en Roma dedicado a Julio César, el gran constructor del Imperio Romano. Puesto que Octavio Augusto era el hijo adoptivo de Julio César, recibió el título de Divi Filius, el Hijo de Dios. El mandato de Octavio Augusto inició una era conocida como la paz romana. Por lo tanto, el emperador ordenó llevar a cabo el primer censo fiscal de la historia. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Tras la muerte del emperador Octavio Augusto César, en el año 14 después de Cristo, el Senado de la República le divinizó, siendo posteriormente adorado por el pueblo romano. Cabe resaltar que Octavio Augusto César nunca se enteró que mientras él era emperador, en el mundo nacía el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Se me fue el sonido. ¿Se fue el sonido? ¿Sí se escuchó hasta el final o no? ¿Qué me dicen? Todo. ¿Sí se escuchó? No, ¿no? Se escuchó casi todo, ya al final ya no. Bueno, ¿y los demás escucharon todo o igual al final no se escuchó? Que al Aquí final te escuchó la canción de la introducción. Ah, bueno, debe ser que está molestando la internet, pero nótese que llegamos ya al penúltimo. Todos estos emperadores estuvieron en el tiempo bíblico, ¿sí? Pero falta el último. Y el último emperador, no se les olvide, ¿sí? Ah, no, el penúltimo, perdón. El penúltimo emperador que vamos a hablar es nada más y nada menos que Domiciano. Este Domiciano es importante, no aparece el nombre en la Biblia, no aparece, pero ese Domiciano es importante porque él reinó desde el 81 hasta el 96. Y en el 90, él desterró a Juan a la isla de Patmos. Déjenme mostrarles aquí un mapa. Aquí está Israel. Y aquí tiene que irse hacia el norte, hacia Grecia. Entre Grecia y Turquía, aquí en algo que se llama el Mar Egeo, queda la isla de Patmos. Aquí no se ve. Así no se ve. ¿Alguien levantó la mano? Un momentico. ¿Quién levantó la mano? Yadira. No. Yo lo que pasa es que tenía o sea, está ahí como enredada aquí, confundía a Domiciano. Él es el que envía a Juan a la isla de Patmos. En el año 90. O sea, él es el que se hace el edicto ese para que le adoren.
Ah, bueno, eso es interesante. Ya vamos para allá. ¿Sí? Déjenme buscar, a ver, eso dónde lo tengo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? A ver, diapositivas no. En la revista. Tampoco. A ver. No, aquí no está. Y aquí tampoco. Ah, sí. Aquí está el inicio. Esta es la revista que imprimimos, pero no, esta no es. ¿Dónde está eso? Ya se me olvidó. Debe estar aquí en las conferencias. ¿Cómo se llama? A ver. Es que tenía Apocalipsis. A ver. Aquí, no. Aquí, el inicio. No, este fue el que miramos ahorita. No, ese no es. Apocalipsis. Sí, aquí está, mírenlo. Punto por punto, coma por coma. Estos son cositas que yo estoy haciendo por si algún día se imprimen. Y vamos a leer esto, por favor. Mucha atención. Juan el apóstol, el que escribe Apocalipsis, según los historiadores del primer siglo, o sea, Flavio Josefo y Plinio el Viejo, y diversos escritos en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos más cercanos a Jesús de Nazaret, nacido en Galilea, junto con su hermano mayor Santiago, ¿sí? Testigo privilegiado en la pesca milagrosa, en la ascensión de Jesús, en fin. Ahora, en su vejez, fue condenado a morir exiliado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Marco histórico. Según el historiador Tácito, en el verano del 64, Nerón incendió a Roma. La historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que tras el incendio, el emperador culpó a estos de haber provocado el fuego, y muchos cristianos fueron angustiados por ello. El Imperio Romano recrudecía la persecución a los cristianos, hasta el punto que en el año 80 después de Cristo, Tito, ahora aquí me equivoqué, ¿no? Es el año 70. Tito, ahora emperador, inaugura el Coliseo Romano. Su apertura de 100 días trajo consigo un baño de sangre de los gladiadores y diferentes animales. Después de un tiempo, la principal atracción del Coliseo sería la masacre de familias cristianas, madres con hijos en sus brazos, y los hombres indefensos eran lanzados sin piedad a las fieras y los leones. El arco de Tito, situado en la Vía Sacra junto al sureste del Foro en Roma, se erigió en septiembre del año 81 para conmemorar la toma de Jerusalén y la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Como consecuencia, los cristianos y judíos fueron expulsados de Judea, comenzando a expandir el evangelio a diferentes lugares del mundo. Seguimos. Después de la muerte de Tito, 81 después de Cristo, Domiciano toma el control y recibe el cargo de emperador. Acto seguido, edificó el templo de Vespasiano el papá y Tito el hermano, dedicado a su padre y hermano, y restauró el culto imperial, que era la veneración de unos pocos emperadores elegidos como dioses una vez que fallecieron, a fin de estimular la memoria de los triunfos de los Flavios. Se construyeron el Templum Divorum y el Templum Fortuna Redux. Los proyectos de construcción constituyen la parte más ostensible de la política religiosa efectiva durante el reinado de Domiciano, aunque el emperador también se preocupó en hacer que se cumpliera la ley religiosa y la moral pública. En el 85 después de Cristo se designó a sí mismo censor perpetuo. Estamos hablando del emperador Domiciano. Se proclamó censor perpetuo, magistratura responsable de supervisar la moral y conducta romana. Ahora tenía el poder de modificar a su antojo la jurisprudencia romana, dando como resultado de su megalomanía que la historia lo registra como el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía.
lo que causó un escándalo al escribir el edicto real que obligaba a toda persona a adorarle. Por supuesto, los cristianos no obedecerían ese mandato y serían llevados a los tribunales. Las religiones extranjeras se toleraban a la medida que no interfirieran en el orden público y que pudieran ser asimiladas a la tradicional religión romana. Domiciano ordena el destierro de Juan el apóstol desde Éfeso a la isla de Patmos como reacción a la intolerancia religiosa del emperador, y es allí donde el Apocalipsis fue escrito, revelado por Jesucristo a Juan. Mientras que el emperador se hacía llamar Señor y Dios Domiciano, el Apocalipsis responde: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor Dios, hablando de Jesucristo. Es decir, que hay un solo Señor. La tensión también se manifiesta en grafitos hallados de la época, como el conocido grafito de Alexámenos, descubierto en el Palatino, que demuestra, este edificio es el Palatino, que demuestra a modo de burla a un cristiano adorando a un crucificado con cabeza de asno. Ese es el grafito de Alexámenos. Mucha atención. Grafito de Alexámenos. Y aquí lo vamos a ver. Ah, Dios mío. Grafito de Alexámenos. Vamos a escribir aquí. Lexámenos. Aquí está, mira. Esto estaba dibujado en el Palatino, que es el edificio de las leyes, ¿sí? En Roma. Así estaba escrito, mire. Y es un cristiano adorando a Jesucristo y le pusieron una cabeza de asno para aquellas personas que dicen que Jesucristo no existió. ¿Estamos claros? Y nosotros por eso debemos leer la historia, por eso debemos anotar, y sería bueno que guardaran las diapositivas. Si ustedes quieren más tarde me acuerdan, se las envío gratuito. Pero sobre todo darnos a entender que estos emperadores romanos, la Biblia predice en Apocalipsis capítulo 13 que va a suceder lo mismo, que va a venir uno que tiene cabeza de Roma y que se va a hacer adorar y va a tener hasta un falso profeta. ¿Estamos claros? Esa es la historia de Domiciano. Déjenme mostrarle la isla de Patmos para los que quieren saber su ubicación. Recuerden, ¿no? Aquí está Israel. Miren a Israel. Aquí está Israel. Nos tenemos que ir al noroccidente, entre Grecia y Turquía. No está mostrando, hermano. ¿No estoy mostrando? ¿Cómo así que no estoy mostrando? Oh, Dios mío. O sea que leí la diapositiva y no la vieron. La diapositiva sí, pero ahora mismo... ¿Esta diapositiva la vieron? Sí, esta la vieron, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Ah, bueno, ok. Entonces miremos acá, por favor. Todavía la isla de Patmos no aparece. Lo voy a hacer zoom. Todavía no aparece, todavía no aparece, todavía no aparece. Ahí apareció, mírenla aquí pequeñita. Esta es la isla de Patmos. Y allá es que Pablo fue mandado a morir. Y la isla de Patmos queda... Juan. Eso, Juan. Yo dije Pablo, ¿verdad? Qué pena. Juan. Y la isla de Patmos, él escribe el Apocalipsis y las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Déjenme buscar aquí a ver dónde lo encuentro. Las 7 iglesias del Apocalipsis, mire dónde están ubicadas. ¿Sí? Aquí, en Turquía, aquí está Patmos. Y aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él escribe Apocalipsis a esas 7 iglesias. ¿Estamos claros? Llegamos al penúltimo emperador. Importante. Perdón, no. Perdón, que es un error mío. Llegamos al penúltimo emperador que afecta a la Biblia. O sea, que hace parte de la historia. ¿Sí? Pero yo, por cuestiones de enseñar, quise introducir un emperador más. Déjenme buscar algo acá, que creo que me faltó otro emperador.
Hay un emperador que no les voy a mostrar porque acabo de caer en cuenta, ¿sí? Y es el emperador Marco Aurelio Antonino. Déjenme buscarlo aquí. Miren acá, por favor. Anexo emperadores, ¿sí? Aquí anexo emperadores. Nerón, los 4 con Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, vamos a irnos hasta el 150, Trajano, Adriano, ¿sí? 138. Estábamos buscando a Marco Aurelio, ¿verdad? Marco Aurelio. Aquí está, mire. Año 160. Este Marco Aurelio... ¿Cómo? Ah, no estoy compartiendo. Nos está compartiendo la... Sí, qué pena con ustedes, que me emociono. Este Marco Aurelio, váyanse por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Este Marco Aurelio está ahí, tácitamente hablando, ¿no? Dice aquí, hijo adoptivo de Antonino, último de los 5 emperadores buenos. Su gobierno estuvo garantizado por un constante conflicto contra los partos en Oriente y los germanos en Occidente. Fue el autor de meditaciones importantes de obra de la filosofía estoica. Falleció de causas naturales a edad de 58, tras lo cual fue deidificado. ¿Por qué este Marco Aurelio es importante? Ustedes saben la historia de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Se las voy a contar. Anoten ahí, por favor. Emperador Marco Aurelio Antonino, del 161 al 180. 161 al 180. Alguien que me ayude leyendo, por favor, Apocalipsis capítulo 2. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2. Ese Leví me va a tocar abrirle un campito. A este me va a tocar abrirle un campito. Dentro de las diapositivas. Por algo importante. ¿Quién lo encontró, por favor? Apocalipsis capítulo 2. Versículo. Apocalipsis 2, del 8 al ¿qué? Del 8 al 11. Sí, señora. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En la mente nuestra estará hablando de el ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. No está hablando de eso. La palabra ángel en la Biblia no se refiere a esos seres espirituales que vienen desde otras partes del universo. No. La palabra ángel en la Biblia se llama enviado. ¿Sí? La Biblia dice que hemos hospedado ángeles en la casa sin saberlo. Entonces uno diría, vino un ángel del cielo y se quedó en mi casa. No. Que Dios envía a gente y pasan por nuestros hogares y usted les permite quedarse un tiempo mientras hacen su trabajo. Son también personas y seres humanos normales. Este ángel de Esmirna tiene nombre propio. Se llama Policarpo de Esmirna. El anciano, el presbíterus, como dice Primera de Timoteo capítulo 3, el anciano de Esmirna.
en el año 161 al 180, ¿sí? Miren lo que sucedió. Observen la pantalla. Me gustaría... Perdón, hermano, ¿cómo se llamaba? Policarpo de Esmirna, discípulo de Juan. ¿Sí? Tenía 85 años de edad. Me gustaría invitarlos a todos que vayan cuando puedan a Google, Revista Prevenir Doctrinal Policarpo. La escuela tiene su revista, que ustedes pueden leer muchas cosas. Y está la historia de Policarpo de Esmirna, mírenla aquí. Policarpo de Esmirna, ¿sí? Se lo voy a leer. ¿Sí logran leerlo? ¿Sí se ve bien o no? ¿Sí logran leerlo? A ver, un momentico. Hago acá. Ya. Muy chirriquitico. No, yo lo leo aquí. Jura por el emperador. Cambia de parecer y di abajo los ateos, dijo el procónsul. ¿Qué es el procónsul? Es la mano derecha del emperador. El emperador no puede ir a todos lados. El procónsul sí. Y el procónsul llegó a Esmirna y le dijeron que en Esmirna había alguien que no se arrodillaba ante ninguna persona. ¿Se acuerdan que unos años atrás Domiciano se había hecho adorar y que bueno, esa costumbre se quedó? Entonces el emperador quería que todo el mundo lo adorara. Y en los diferentes coliseos que se hicieron en todas las ciudades, no tan majestuosos como el de Roma, había un coliseo pequeño en Esmirna. Entonces llamaron a Policarpo, lo pusieron en la arena y delante de todo el mundo el procónsul le dijo: jura por el emperador, o sea, Marco Aurelio Antonino, cambia de parecer y di abajo los ateos, dijo el procónsul. Abajo los ateos, exclamó el anciano. Pronuncia el juramento y te dejo en libertad. Maldice a Cristo, ordenó el procónsul. Por 86 años he servido a Jesucristo y él jamás me ha hecho ningún mal, dijo Policarpo con plena convicción. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me salvó? En el Coliseo la multitud no podía soportar las palabras de aquel cristiano que osaba confrontar la autoridad del César. Indignado el procónsul dijo al anciano: entonces jura y di que César es Quirius, es el Señor, el dueño de todo. Si pretendes desconocer quién soy, oye muy bien. Soy Policarpo, soy cristiano. Si quieres, señala el momento, dame un día y te daré la razón de mi fe. Ojo, esto no me lo inventé yo, esto lo escribió Flavio Josefo, historiador del segundo siglo. Ah, no, Flavio no, creo que fue Plutarco, alguien así. Un historiador lo escribió. Insolente, ¿no sabes tú que puedo lanzarte a los leones?, respondió el procónsul. Si no cambias de opinión, te arrojaré a ellos. Llámalos, replicó Policarpo. No estoy autorizado para abandonar lo sublime y aceptar lo despreciable. Airado el procónsul gritó: te haré quemar vivo si no cambias de actitud. Amenazas con fuego que arde por poco tiempo y desconoces el fuego que trae el juicio venidero y sus castigo eterno que aguarda a los malvados, exclamó Policarpo. ¿Qué esperas? Haz lo que vas a hacer. Las masas enardecidas, presas de la ira, prendieron la hoguera y los soldados intentaron clavar al anciano para inmovilizarlo. Déjenme como estoy, dijo Policarpo. Aquel que me da fuerzas para soportar el fuego me ayudará a permanecer en las llamas sin moverme, aunque no esté sujeto con clavos. Y con honor y valentía
Policarpo caminó rumbo a su muerte cantando alabanzas a Jesús. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, discípulo de Juan el apóstol amado, 156 después de Cristo. Esto lo escribí, ¿cuándo fue? Lo escribí el 17 de marzo del 2016. Y está la historia de ese emperador que, como Policarpo no quiso adorar a ese emperador, decir que es Kyrios, la palabra Kyrios que significa rey, dueño de todo, y él le dijo, no, Jesús es Adonai, en hebreo que significa rey de reyes y señor de señores. Entonces ese debería tenerlo. No le he hecho diapositiva, me disculparán, pero ahí les cuento esa pequeña historia para que mediten, porque viene el tiempo, hermanos, donde muchos vamos a ser lanzados a la hoguera. ¿Sí? Sí, claro, murió en el madero, murió en la hoguera, entró caminando y cantando. Por eso, no sé si ustedes saben que el cristianismo se hizo famoso fue por los mártires, que nunca dejaron de predicar a un Jesucristo resucitado y que eran capaces de dar su vida por ese testimonio, que es el mismo nuestro. Pero como Daniel capítulo 11 versículo 32 en adelante dice que vendrán tiempos donde los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero serán pasados por fuego, por espada, por despojo y por robo. Que Dios nos dé la fuerza si algún día tenemos que ir a la hoguera. Solo pedirle al Señor, dame la fuerza que le diste a Policarpo. Dame la fuerza que tuviste tú para ser clavado en un madero y no me dejes ir atrás. Como dice la canción, ¿no? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Se acuerdan de esa canción? Sí, yo he decidido seguir. Esa canción es hermosa. Pero ese emperador debería tenerlo, pero no lo tengo en las diapositivas. Pero si hay un emperador que no aparece en la Biblia, pero lo tengo, porque precisamente ese emperador llamado Adriano, vamos a buscar a Adriano, a ver dónde está, Adriano, un momento para compartirles, el emperador Adriano, importantísimo, 117 al 138 después de Cristo, para evitar nuevas tentaciones. ¿Cuáles nuevas tentaciones? Esto es un eufemismo, ¿no? Para evitar nuevas revueltas. ¿Se acuerda que los judíos siempre estaban atacando y por eso Tito Vespasiano le sacaron de quicio y Tito arrasó? Bueno, eso fue en el 70 Tito. Bueno, en el 117, 40, casi 50 años después, para evitar nuevas tentaciones, Adriano ordenó la quema de los libros sagrados de los judíos en la colina del templo, se prohibió la Torá y el calendario judío. En el solar del templo se erigieron dos estatuas, una de Júpiter y otra suya. La provincia romana de Judea desapareció, integrándose Palestina, nombre inspirado en los filisteos, enemigos seculares del pueblo judío. Como humillación final se prohibió a todo judío entrar en Aelia Capitolina, Jerusalén. Así que podemos concluir que aquel sangriento verano del 135 provocado por Adriano inició la diáspora de los judíos y además borró del mapa su territorio, la provincia de Judea, integrándola en Palestina. Si usted no sabe quién es este emperador, no va a entender por qué Israel hoy le está dando plomo a los palestinos. Y tenemos en la universidad de gente diciendo, ay, Israel es mala, ¿por qué? Porque está matando a los palestinos. No, ellos no son palestinos. La palabra Palestina, primero, es una palabra latina. No está ni en el griego, ni en el hebreo, ni en los idiomas antiguos. La palabra Palestina la inventó este emperador Adriano. ¿Por qué? Para decir que todos los judíos fueron borrados de ahí. Ya quiso acabar con la historia judía. ¿Me hago entender? Miremos un momentico el mapa. Oído. Miren este mapa. ¿Año qué? ¿Año qué?
Mapa. El emperador Adriano en el 135. Miren este mapa. ¿Sí? Aquí está Israel. Desde Israel, Jordania, Líbano y Siria, todo esto recibió el nombre de Siria-Palestina por Adriano. Él le colocó ese nombre. Siria-Palestina. Y a Jerusalén le cambió el nombre también. Lo llamó Aeolia Capitolina. Déjenme buscar otra vez. Lo llamó Aelia Capitolina. Le quitó el nombre Jerusalén. Es Adriano el que dice que esa tierra es de palestinos. Pero es que los judíos llevan historia desde Abraham. Los judíos llevan más de 2500 años ahí. Y en el 70, cuando Tito los destierra, y ya en el 135, cuando Adriano los sacó, ellos volvieron ¿cuándo? En 1947. Y ahí es donde viene este mapa. Aquí. Miren. 1947. Esta tierra, miren el mapa. La tierra azul es Israel. La tierra verde es el Estado árabe. No existe Palestina. Palestina era todo, Siria, Líbano, Transjordania, todo esto era Siria-Palestina. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces los judíos de 1949 hasta el 68 conquistaron toda esa tierra. Y aquí, en esta franja de Gaza, oído, quedaron ¿quiénes? Los refugiados, présteme atención, los refugiados de las diferentes guerras de los árabes atacando a Israel. Oído, en 1947 la ONU votó y le dio tierra a Israel ahí. ¿Ok? En 1948 los israelitas, creo que es el 14 de abril si no estoy mal, se proclamaron independencia. Y al otro día, todos los países que la rodeaban, miren acá, todos los países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Siria, Líbano, todos estos países atacaron a la vez a Israel para acabarlo. ¿Sabe cuál fue el problema? Que le salió el tiro por la culata, porque Israel los derrotó a toditos. Y de ahí en adelante, durante 20, 30 años, hubo guerra, y había gente que quedaba pues rezagada, que se llaman los refugiados. ¿Sabe cuál fue el error? ¿Se acuerdan que les mostré un documental hace un tiempo donde el mismo Estado de Israel va a la franja de Gaza y con ejército en mano desocupó a los mismos judíos, los sacó de ahí? ¿Para qué? Para darle ese pedacito de tierra a unas personas que no hay quien los reciba. No los recibe Egipto, no los recibe Arabia, no los recibe nadie. ¿Me hago entender? Esos que se quedaron ahí, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar, no, ya son las 9, no tengo mucho tiempo. Esos que se quedaron ahí, oído, fueron los que después se hicieron llamar palestinos y empezaron a darle plomo a Israel, que les había dado el pedazo de tierra. Por eso es que ahora se cansó Israel y los está sacando. ¿Sí? Mire cómo iniciamos hoy con Abraham y estamos terminando en el 2024. Rapidito, cuestión de horita y media, hablamos de 4500 años de historia. ¿Se la aprendieron? Si no se la aprendieron, tranquilos, que ahí vamos. Llevamos 11 videos con este aprendiendo, tranquilos. Pero ya terminamos con el emperador Adriano. En el año 135 le cambia el nombre a la tierra y dice Palestina.
oído, antes de Adriano la palabra Palestina no existía. ¿Ok? Pero los judíos sí vivían en esa tierra 2500 años antes. Hoy acabamos con el tema de los emperadores. ¿Se lo saben de memoria o no? Julio César, Octavio Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, 4 que gobernaron en un año y se mataron unos con otros, quedó Vespasiano el cuarto, viene Tito, viene Domiciano, después pasan años, aparece Adriano, Adriano le cambia el nombre a la tierra por Palestina, y después en el año 161 aparece Marco Aurelio con Policarpo de Esmirna. Esos son los emperadores que afectaron la Biblia. Mañana vamos a hablar de las 10 primeras persecuciones a los cristianos para ir entrando a la Santa Inquisición. Vamos a estudiar la Santa Inquisición, ¿oyeron? Vamos a estudiar un poquito más de historia para aprender. ¿Listo? Los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga. Espero volverlos a ver. Mañana a las 4:30 seguimos estudiando Segundo de Reyes. Mira la información que hoy traímos de Segundo de Reyes. No se pierdan la clase de la mañana, que está igual de emocionante. Y nos vemos en la noche para estudiar las 10 primeras persecuciones. Les voy a dar un abrebocas para que ustedes puedan medio saber de qué estamos hablando, ¿sí? A ver, déjenme buscar por aquí. Roma, ¿sí? Las 10 primeras persecuciones. Tenemos, por ejemplo, a Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Antonino, Séptimo Severo, Maximinio el Tracio, Trajano Decio, Licinio Valeriano, Domitos Aureliano y Aurelio Diocleciano. El que quiera leer más, si desean, me avisan por favor. Yo les envío a ustedes un libro que se llama El Libro de los Mártires, de donde saqué esta información que voy a dar mañana. El Libro de los Mártires de John Fox, escrito en el año 1500. No me aparece. A ver, Libro de los Mártires John Fox. Este libro fue escrito en el año 1563. Le faltan 39 añitos para completar los 500 años. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Quieren leérselo? Se lo envío gratuito por PDF. ¿Sí? Espectacular ese libro. Yo mañana voy a hablar 10 persecuciones. Ese libro habla de 100 persecuciones. ¿Sí me hago entender? De ahí voy a sacar la información que les voy a dar a ustedes mañana. Por ejemplo, la historia de los mártires con Nerón. Mire, yo voy a hablar de solo el capítulo 10, las 10 persecuciones. Miren el resto. Los cristianos en Persa, persecuciones papales, la Inquisición. Voy a hablar de la Inquisición gracias a él también. Vamos a hablar Italia, el papado. Vamos a hablar John Wycliffe. Vamos a hablar de Martín Lutero, de Bohemia bajo el... Bueno, en fin, mire toda la información que hay aquí para aquellos hermanos que les gusta estudiar, que les gusta aprender, profundizar más. Entonces, si quieren, les envío por WhatsApp el libro, ¿ok? Dios los bendiga a los que están en Facebook, en YouTube. Nos vemos pronto.